Son las 16 horas con 24 minutos. Aquí está con nosotros la periodista Alejandra Zamorano. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Claudio, muy buenas tardes y estoy muy bien acompañada con un tema muy importante, sobre todo fin de año, que estamos todavía aún con trámites de colegios y viendo también para el próximo año. Le damos la bienvenida al director nacional de la Confederación Nacional de Educación Particular Subvencionada CONAPAS, a Rodolfo Orrego. Bienvenido a Radio Festival. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Bueno, Buenas tardes. muy buenas tardes. Vamos a conversar un poquito de esto que obviamente le interesa mucho a nuestros auditores y que hay un cambio muy importante dentro de la ley que se va a dar de a poco, ya a partir de, si no me equivoco, con 2 años más, en donde la figura de los colegios particulares subvencionados ya no va a ser tal y los colegios van a pasar a ser o públicos o van a pasar a ser privados. ¿Estoy bien o no? Okay. Más o menos, pero esa es la idea Esa es como la idea informemos general. Claro, a tus auditores, porque la verdad que se ha prestado para mucha confusión todo este tema de la reforma educacional que mezcla la de la enseñanza prebásica, básica y media con la universitaria, así que la gente en realidad no entiende nada. Mira, el tema es el siguiente. La ley está en vigencia a partir del año 2016, perdón, la ley 20.845, que es la llamada ley de inclusión, que tuvo como objetivo 3 aspectos bien precisos. Poner término al lucro, al copago y a la selección. Esos 3 aspectos ya están, digamos, vigentes. La ley está vigente, como digo, de marzo. Y ahora viene el primer plazo, digámoslo así, fatal, en el sentido que hay que hacer un cambio importante y que tiene que ver con la forma jurídica en que están constituidos los colegios. En general, saquemos de este tema las congregaciones religiosas, pero los colegios particulares subvencionados, no de congregaciones religiosas, en un 90% son, digamos, sus propietarios son una sociedad, una persona jurídica de tipo comercial, que es una responsabilidad limitada, IRL o sociedad anónima. Y en paralelo funcionaban para administración de los establecimientos de la parte de infraestructura, o bien en forma privada personal o con alguna inmobiliaria. Ya. Eso cambia desde el punto de vista de que el sostenedor, a partir del 1 de enero del 2018, o sea, el plazo para hacer el cambio está al 31 de diciembre del año que se nos viene, 2017, de transformar su entidad jurídica a una entidad especialmente creada, que es una corporación sin fines de lucro. Ese es un plazo que está establecido en la ley, y quien no cumpla con ese plazo no podrá percibir la subvención estatal. Entonces los colegios tienen 3 alternativas. Una es hacer ese cambio oportunamente y ser una entidad sin fines de lucro y seguir al alero de una propiedad del inmueble particular y seguir operando con un financiamiento de subvención estatal, pero destinado a fines regulados por la ley también. Ya. Esa es una posibilidad. Muy pocos colegios en Chile han dado ese paso, porque hay una tremenda incertidumbre respecto a otros plazos que se vienen que son bastante importantes. La otra alternativa es simplemente decir, bueno, yo en este esquema nuevo no me puedo adaptar, no podemos hacerlo, y simplemente bajar la cortina y cerrar el colegio. Ya. Es una Y opción. la otra opción es quedarse como... Y la tercera alternativa, claro, es convertirse en un colegio particular pagado, lo cual ya varios colegios lo han hecho, han pasado a ser particulares pagados. Y para lo cual hay un plazo en que en marzo ahora habría que avisar a las unidades educativas, a los padres y apoderados de esas unidades educativas, habría que avisarles que el año 2018 no vas a ser subvencionado, sino que vas a ser un colegio particular pagado. Ahora, obviamente, ustedes asumo que han tenido conversación con el ministerio, han puesto también sus propuestas de que esto no es un cambio que sea muy beneficioso, quizás. Bueno, las conversaciones en realidad vienen hace 3 años con diferentes estamentos
político, digamos, tanto con el gobierno directamente, el ministerio, con el secretario general de la reforma, que es el señor Andrés Palma, de Santiago, con todas nuestras agrupaciones gremiales, le hemos hecho ver un sinfín de problemas que tiene esta ley para su implementación. Hemos sido, yo diría, muy poco escuchados, por decir nada escuchados, y también con muchos parlamentarios para que apoyaran algunos cambios que pedíamos en urgencia a esta ley, que nosotros consideramos que una ley que se legisló, bueno, hoy día lo reconocen, a puertas cerradas sí lo reconocen, que se legisló en forma muy apurada, sin ver algunas aristas que eran importantes haber tenido en cuenta antes, pero tenía que ver. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Mira, es una ley en realidad que si tú la analizas es muy confusa en primer lugar, pero está orientada no a lo que Chile necesita, que es a mejorar la educación pública y a mejorar la calidad de la educación en general, sino que es una ley que principalmente regula la propiedad de los bienes. ¿Quién tiene la propiedad del colegio y en qué edificios funciona el colegio y en cómo se gastan los recursos de ese colegio? Ahora, perdón que le haga una consulta con respecto a eso, porque hemos tenido también autoridades al respecto que han hablado sobre el tema, pero sí se han presentado, por ejemplo, quejas que colegios que reciben subvenciones por parte del Estado, la subvención no se gasta en el ítem que corresponde, sino que en otro. ¿Eso está bien? ¿Estaría mal? A ver, Porque hay algunas sí, situaciones sí, y hay claro. colegios que lamentablemente incurren en esas faltas. Mira, en todas las actividades humanas hay gente que lo hace muy bien, gente que lo hace razonablemente bien y gente que lo hace mal. En la radio, en la política, en todas partes. Por lo tanto, no descartamos que hayan malos sostenedores y nosotros quisiéramos que esos malos sostenedores salieran del sistema. Eso siempre lo hemos dicho, no avalamos malos sostenedores, estamos por colegios de calidad, donde la inversión privada se ha reflejado en la calidad. Ahora, como te digo, es un pequeñísimo porcentaje, son casos muy aislados, pero sí lo han habido. Así como hay gente que lo hace excelente y que no quisiéramos que eso cambiara. Porque, perdona, además Sí, implica, porque lo estábamos conversando también antes fuera de micrófono, implica también que hay muchos de estos sostenedores que son inversiones que son como por una proyección de educación que es propia y han invertido tiempo y obviamente dinero en levantar una parte de la educación con su esfuerzo. sí, lo Y que primero eso es lo lo que que... te quisiera aclarar de la pregunta anterior para no dejarlo ahí en el aire. La subvención estatal es de era hasta marzo pasado de libre disposición y por lo tanto el sostenedor sí podía gastarlo en lo que estimara conveniente. Ahora el tema es que había que regular que esa inversión que hace el Estado se tradujera en calidad y eso es lo que no contempla la ley. Eso era para cerrar lo anterior. Claro, por supuesto que los inversores privados que están haciendo educación desde la mayoría, en el caso personal, hace 34 años, 20, 25 años, han todas de saber que los bancos a los colegios no le prestan dinero. Entonces han tenido que eh, endeudarse en términos personales para poder invertir en sus proyectos educativos, que cada vez son más exigentes, por diferentes razones, por Porque tienen que cumplir tecnología, hay que obviamente cumplir normas. con normas, parámetros, ¿no es cierto?, programas, y con lo que te pide los tiempos, la tecnología, todo eso, mucha inversión. Entonces hay colegios que, claro, que están muy endeudados, que es un endeudamiento razonable, porque así se calculó bajo las antiguas condiciones, digamos, que el Estado nos había dado a los sostenedores, se hizo la proyección y se hizo el endeudamiento. Pero una vez que te cambian las reglas del juego, no hay cómo pagar las deudas, ¿cierto? Y entonces nosotros, una de las cosas que sostenemos es que a partir del 2018 nacen estas corporaciones sin fines de lucro, pero endeudadas, y el sostenedor saliente, que serían los actuales, simplemente se queda con un endeudamiento en la banca que le va a ser imposible pagar. Por Entonces va a último, haber un colapso. lo voy a volver a reiterar. Ustedes obviamente van a seguir en conversaciones y ustedes van a tratar de que se regule de mejor forma, porque obviamente ustedes también buscan a que se entregue una buena educación
y que sea accesible, porque ustedes también están diciendo que es accesible. Sí, por supuesto, siempre hemos querido conversar y damos, en el fondo damos gracias al ministerio que algunas cosas escuchó, valoramos un esfuerzo político que se hizo ahí, sacaron también algunos senadores la solicitaron, una ley miscelánea que mejora 2 o 3 aspectos, pero que no son la solución. Tuvimos una reunión hace unos días en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación, con la ministra presente, con la subsecretaria, con Andrés Palma, y les explicamos, valoramos el esfuerzo, pero es insuficiente para resolver el problema que se viene encima, que es gravísimo. Después viene el problema de las propiedades, de traspaso a las propiedades, que no tiene solución. O sea, hay muchos aspectos que dan para una tarde entera de conversación, Alejandra. No, esto no es tan simple. Pero le damos las gracias, por lo menos para que nos explique un poco y también para que nuestros auditores, que obviamente tienen a sus hijos en los colegios, cuando guste seguimos dándole información. Pues para que vayan sabiendo y se vayan enterando cómo es este proceso que se está viviendo a contar desde ahora. Así que, bueno, le damos las gracias a Rodolfo Rego, el director nacional de la Confederación Nacional de la Educación Particular Subvencionada. Muchísimas gracias por estar acá en Radio Festival. No, gracias a usted, Alejandra, por la tribuna. Muchas gracias, Alejandra Zamorano. Faltan 25 para las 5 en la radio en Colonas de Chile.